¿Qué es la que hay, corillo? Este es Pizza and Theology y aquí se encuentra conmigo William Muñiz. ¿Qué es la que? Sharaba Richard, que está allá atrás entre las cámaras. Allá también está Danny, el hombre que nos hace estos cortes de cámara espectacular. Danny, zúmbate uno ahí. Mira, Dani. Si no lo zumbas, Danny, nos vamos a ver bien mal en este tiro. Dani es un genio ahí porque hace que Luis se vea bien. Es que te digo. Yo siempre me veo bien, así que Mira. Dani no tiene que trabajar tanto conmigo. Y hoy vamos a estar hablando de un tema que está bien bueno. Y es que, ¿qué hacemos cuando estamos estudiando? Estamos en la escuela. Nos vamos para la universidad cuando nos graduamos de 12. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Qué cosas son las que pasan cuando ya estamos en la universidad? ¿Cuáles son esos cambios que nos pasan, esos miedos que tenemos, esas situaciones que pasan? Hoy vamos a hablarte de diferentes experiencias que conocemos, que sabemos, mirando hacia atrás. Te voy a hablar como pana hoy. Te voy a decir cosas que me pasaron, cosas que le pasaron a gente que conozco en la universidad y quizás te vamos a dar herramientas para que entonces en medio de eso tú puedas seguir en la fe. ¿Qué tú crees de eso, William? Pues mira, eso está súper nítido. Está súper cool, ¿verdad? Está súper cool. Es un tema, ¿verdad? Refrescante, algo que los muchachos y las muchachas que nos están viendo, nos están escuchando, pues de seguro o están en esa edad que ya están pensando. Hay algunos que lo más seguro ya los aceptaron a la universidad, Sí. ya están empacando sus maletas, están ya, olvídate, montados si es en un avión o si lo que sea. Donde sea. Y hay otros que, porque yo me acuerdo, cuando yo estaba en la high, yo esperaba el día en que yo me fuera de cuarto año, porque yo quería deshacerme del timbre, yo quería deshacerme de los maestros, De verdad. aunque muchos de esos maestros después terminaron trabajando conmigo. Este William es masoquista, de verdad. Es que William es bien masoquista. Es que mi primer trabajo como maestro fue en la escuela donde yo me gradué. Yache. Y terminé siendo... No cumplieron el día. No, me encantó. Empecé a ver las cosas de... Los maestros que tú odiabas ahora eran tus No, panas. yo no los odiaba. Yo nunca odiaba a mis Sí, maestros no, porque yo era un ahora buen... no. Pero cuando estaba en la escuela los pelaba. Yo era un buen estudiante, pero no era lo mismo. Sí. Entonces, pues, tuve la a mí oportunidad... que nunca hablaste por la espalda de un maestro. No estamos hablando de eso. Pero, o sea, empecé a ver la tortilla del otro lado, ¿verdad? Pero, regardless, ya yo quería irme. Ajá. Y cuando me fui, Sí. no era necesariamente lo que yo esperaba. ¿Y qué era? Mano, era un dolor de cabeza. Pero espérate, ¿cómo que un dolor de cabeza? Háblame claro, porque quiero entenderte. Pues mira, ¿qué era lo que tú pensabas cuando ya tú estabas en cuarto año? El primer semestre no, porque siempre cuando uno llega a cuarto año, el primer semestre estás bien ajetreado con, ¿verdad? Subir las notas, si las tienes que subir para que te acepten en la universidad que tú quieres. Yo siempre Si es que piensas ir a la universidad, porque no todo el mundo le gustaría ir a la universidad, no todo el mundo. Pues dijiste que estudiaba un programa técnico. Claro, exacto. Pero el primer semestre uno está en la suya. El segundo semestre, ya cuando uno le da senioritis, si tuviéramos palabras, aquí abajo poníamos Richard, senioritis. magia. Pondríamos senioritis. Significa la dejadez cuando eres senior. Espérate. Tienes que decir eso cambiando la voz porque, ¿entiendes? Tienes que definirlo. Ok. Senioritis es. Senioritis. La dejadez cuando empiezas a ser senior y no te importa un bledo de tus trabajos de la escuela. Eso es lo que es seniority. Kevin, corta esto y déjalo ahí. Eso es lo que es seniority. Ponte un bledo en la escuela. Oye, tú que me estás escuchando, yo sé que tú tienes seniority. Y tienes envidia porque estás en octavo o en noveno grado, pero como quiera estás dejado, ponte a estudiar. Pues mira, o sea, ya para eso, ya yo estaba loco para salir. ¿Tú te ibas de fuga, William? ¿Qué? ¿Tú te fuiste de fuga? Bueno. ¿Te fuiste sí o no? No, sí o no. Tú sabes esta historia. Sí, un par de agua no voy a decir la historia completa. No, simplemente dime si te fuiste de fuga o no. Pero sí, ¿Te escapaste de la escuela? Nosotros tuvimos como 4 fugas. Y, ¿verdad? Esto es otra historia, pero casi eran sancionadas por la escuela. Ay, maestro. Yo no era maestro de religión en ese entonces.
yo era como otro hijo de vecino en cuarto año. Sí. Tu mamá Anyways. trabajaba en la escuela. Cállate. Anyways, mami era la que nos tapaba. Tu mamá era cómplice. Anyway, la cosa es, mano, cuando uno llega a la universidad, uno está acostumbrado, o en muchos aspectos, a que tus papás sean los que bregan esas cosas contigo. Yo me acuerdo, mi mamá me dejó en la universidad porque yo no guiaba, ¿verdad? Me dejó en la universidad. Tú tienes que hacer todo, matrícula, Sí. todo. Yo estaba bien perdido. Todo. Bueno, sí, no, porque yo estudié, mis primeros 2 años fueron en la UPR Carolina, que es pequeña. Y par de días antes, pues me habían dicho, tú no te puedes estar perdido por ahí porque te van a mandar para porra, ¿verdad? Te van a votar. Cosa que yo hice en mi segundo año con los prepas. Pero yo fui y me aprendí. Yo fui y me aprendí donde eran todos los salones, donde era tal edificio, qué sé yo qué, para yo no estar perdido. Claro, aprendan de esto, ¿verdad? Estos son los tips que le estamos dando a la universidad de acuerdo a William. Tú sabes, le íbamos a dar tips para que le apoyara, pero William está aquí, Oye, yo estoy diciendo las cosas que yo hice, yo no soy perfecto. Sí, claro. Digan el ejemplo de William. Pues la cosa es, oye, todo esto del proceso de hacer matrícula, de tú estar pendiente a las cosas que tienes que hacer, ¿verdad? Eso, y el hecho de que los profesores son distintos en la universidad, a los profesores, hay profesores que no le importa, que tú eres un número más, que tú eres un número más y no importa lo que te esté pasando, a ellos no les importa, a ellos les pagan por darte la clase y pues, si estás ahí bien, si no, también, tú sabes, y es distinto porque tienes que ser más independiente. Yo me acuerdo que yo me hospedé y a mí no me pasó porque ya cuando yo primero estaba yendo a la universidad y después que me tuve que hospedar, pues ya yo estaba un poquito más maduro y no, esa situación no me pasó. Pero tenía un compañero que también se hospedaba en el mismo lugar, Richard sabe quién es, que cuando entró a la universidad, él entra a prepa, acabadito de graduarse de high school. Y nunca había vivido. Todo el que entra a la universidad por primera vez, aunque haya entrado a los 30 años, es prepa. Como quieras, por si acaso. Por eso especifiqué que acabadito de graduarse de high school, porque hay gente que entra después. ¿Entiendes? Gracias. El punto es que está este pana que llega al hospedaje. Y cuando llega al hospedaje, el pana es espectacular, él es músico y se pasaba practicando su instrumento todas las noches. Y a veces hasta la 1, 2, 3 de la mañana tenía que tocar en la puerta. Y yo, mira, vos, mano, ponle la sordina, el micrófono, ponle algo, porque en verdad está complicado. No me dejaba dormir. Pero no solamente eso. El pana, a la trompeta, es verdad. A la trompeta. Es que no quería decir el instrumento, pero era trompetista. Era trompetista, ya yo sé quién es. Ya, sí. Ese mismo. Ese mismo. El punto es que el pana no solamente hacía eso, sino que se quedaba toda la noche jugando PlayStation porque estaba lejos de sus papás y las cosas cuando él lo mandaba a acostarse a dormir o hacía diferentes cosas, como que su papá le restringían algunas cosas para que él estudiara. Pero ahora estamos en los midterms y el chamaco está colgado. A veces, no sé, se le olvidaba bañarse, como que tenía problemas, ¿me entiendes? Como que se le hizo difícil salir del entorno de su casa, ahora estando en otro lugar, y que no haya alguien que le estuviera diciendo, esto es lo que te toca hacer, esto va después, esto va, ¿sabes? Este es el próximo paso. Como que estaba perdido. Aguanta ahí un momentito. Tú que me estás escuchando, que me estás viendo, acércate. Mano, si eso a ti te pasa, por lo menos báñate. Por favor. Dale, volvamos a la historia. El punto es que el pana, pues lo tuvimos que sentar, como que, mira, está pasando esto. Y el hacho, que me estoy colgando. Y yo, hey, tus papás ya no están aquí. Nosotros no tenemos que hacer esto. Pero nos vamos a sentar contigo para decirte, tienes que estructurarte. Porque si no pasas esto, la beca que tienes, porque tiene una beca de músico, como músico era espectacular, pero tenía problemas para estructurarse. Sí. Yo le dije, la beca que tienes de músico la vas a perder. Porque no estás sacando las notas que tienes que hacer. Porque estás a fuego.
tenía otro compañero que se me jugó la josera. Shout out a Oye, él, tú me que escucha contaste, ahí, tú me ¿qué pasa? contaste eso. Sí, tacho, yo estaba bien molesto. Pues el pana era súper dotado en el sentido de que entró antes a la universidad porque era bien brillante. Y entonces, siendo bien brillante, estaba la Yupi, qué sé yo qué. Pero este otro pana lo que hacía era que jangueaba todas las noches. Papi, llegaba, nosotros era un cuarto compartido. Papi, y el chamaco llegaba a las 3, 4 de la mañana, ¿sabes? Pero hacho, pero hasta lo último. Y llegaba ahí, y a veces llegaba notado, porque, hey, es chamaco, se iba a los paris, mira, pruébate esto, pruébate aquello, pruébate lo otro. Probó libertad, Sí, y entonces ¿verdad? sus papás no estaban ahí Entre para decirle comillas. algo. Y entonces también, no solamente dropeó las notas, sino que entonces también se estaba descuidando a sí mismo. Se Ujú. veía como que todo chavao, no comía bien, ¿me entiendes? Se veía bien jalado. Después todos los chavos lo usaba para esas cosas, para janguear, ¿me entiendes? Y eso le trajo problemas dentro de su universidad. Y no estamos diciendo que tú no salgas con tus panas. No estamos diciendo que tú no tengas esos días de compartir y que te vayas un día Siempre y qué sé yo qué. siempre, ¿verdad? Con modestia, por Moderadamente. favor. Y modesto. Por favor, vamos, vamos. Pero no es ese el punto. El punto es que esas cosas de la universidad que ahora son distintas, que tú estás probando esas nuevas libertades, que tú estás viendo que en la universidad los profesores no es como aquí o como en otra escuela que tú puedes hablar con ellos y decirle, mira, profe, tengo esta situación, que me está pasando esto. En la universidad a veces hay profesores que sí tienen esa apertura, Ujú. pero hay otros profesores que no les va a importar. Que tú puedes estar, que se te murió un familiar tuyo, la abuela tuya, y se te van a caer en la cara porque hay mucha gente que viene y te trae una foto de alguien y le dicen que la abuela se le murió y nunca se le murió nada porque también vas a encontrar embusteros en la universidad Ujú. y Sí, que van a claro. ponerse a jugar con esas cosas. ¿Me entiendes? Vas a encontrarte panas que son bien buenos y que van a ser tus mejores amigos, pero vas a encontrarte gente también que lo que quiere es usarte. Que lo que quiere es decirte, mira, vamos a hacer un trabajo juntos y te va a dejar pillado. Te va a tocar a ti lamberte el trabajo solo o sola. Me pasó. Y en medio de eso, después, cuando le digas al profesor, bueno, tienes la situación que si le dices, eres el chota. Si no le dices, ¿qué pasa? Pana se llevó la nota, no hizo nada. Bueno, pero así mismo es en las hay también. Sí, sí, sí. Pero mira, algo que tú estás trayendo, los panas tuyos que fue la primera vez que vivieron lejos de sus padres. Eso a mí no me pasó. Ok. Porque, ¿verdad? Yo soy del área metro. Sí. Yo era Bueno, de, sí, yo tú era eras de, de Carolina, Carola, gigante, el número 1. Se ve que tú eras atlético. Pues San Germán, pues, Ciudad de las Lomas. la cosa es, yo soy del área metro. Yo estudié primero en la UPR de Carolina y después me hice transfer para UPI. Así que yo siempre viví en casa, ¿verdad? Ok, Mientras estaba en la universidad. sí. Así que yo no tuve ese como que desprendimiento de mi casa y como que, diadre, tengo 100% libertad, aunque a mí me daban libertad, ¿verdad? Yo podía salir y qué sé yo qué. Yo tenía 18, 19 años, así Claro. que tenía que informarle a mis papás Sí, sí, sí. a dónde yo iba, Ok. ¿verdad? Pero nosotros tenemos estudiantes que muchos de ellos no van a estudiar aquí en Puerto Rico. Y hay muchos estudiantes, no solamente nuestros estudiantes de otras escuelas, Claro. que tienen aspiraciones de irse a Estados Unidos O a otros países. o a otros países, ¿verdad? A irse fuera del país. Irse fuera del país. Y aún dentro del país, porque si tú eres del área metro y vas a estudiar en Mayagüez o al revés, Ujú. ¿verdad? Pues te tienes que hospedar y vas a Claro. estar lejos de tu familia. Siempre vamos a tener, siempre esa persona va a tener esta inclinación a tengo total libertad. Claro. Y confundimos lo que es libertad con libertinaje, ¿verdad? Entonces empezamos a hacer todo lo... El problema también es que vemos mucha televisión, vemos muchas películas, vemos mucha televisión y vemos en la televisión y en el teléfono, ¿verdad? Los influencers, qué sé yo qué, en TikTok, cómo supuestamente es la vida en la universidad. Y vemos que lo que están haciendo es pariciando, Ajá. que ¿verdad? Distintas cosas, un party Dime. todos los días, ustedes saben. Entonces,
llegan estas personas y ven, diadre, eso es lo que yo quiero, así va a ser la universidad, que si esto y decir lo otro. Mano, Hasta que te toca cálculo 2. la cosa es, tú vas a estar ahí hasta que te llegue una cartita que dice que estás en probatoria. Que estás en probatoria. Entonces, mira, sí, la universidad no es solamente lo académico, es parte de, es parte de. Y, pero también la universidad es donde tú te vas a formar, quién tú eres, quién tú vas a ser, el tipo de persona que tú eres. La universidad te va a dar valores nuevos. En la universidad, perdón que te No, interrumpa, no, dale. es que por esa misma línea, en la universidad tú no solamente vas a encontrar valores nuevos, tú vas también a poder encontrar en un lugar donde encaja, porque hay de todo ahí. ¿Sabes? Si a ti lo que te gustan son los juegos, tú vas a encontrar gente que lo que le gusta son los juegos. Si a ti lo que te gusta son los deportes, tú vas a encontrar ese corillo. Tú vas a encontrar el corillo de que va a ser bien ambientalista y vamos a estar apoyando pro ambiente. Lo vas a encontrar también. Lo que menos tú piensas que vas a encontrar a alguien Vas a ahí. encontrar hasta gente que le gustan los board games y tú te vas a poder meter ahí todo. Papi, a mí me gustan los board games. A ¿Qué mí pasa? también, a mí también. Pero que lo que digo es que hay gente que no piensa en eso, como que dice, en la universidad, board games, los vas a encontrar de todo ahí, de gente que le guste, que no le guste, y vas a encontrar tu corillo. Vas a encontrar tu tribu. Pero no, Tu gente. no solamente eso, sino que también vas a encontrar gente que piensa diferente a ti. Como vas a encontrar gente que piensa diferente a ti, no va a ser que van a ser gente que viene de un contexto diferente, que vienen de lugares diferentes, que tienen prácticas diferentes a ti, que cosas que tú nunca has visto las vas a ver en la universidad. Oye, y voy a añadirle a eso, Sí. perdona que te interrumpa. Va a romper esquemas que tú tenías sobre gente con quien tú nunca habías compartido. Full. Porque a lo mejor X o Y población, tú pensabas esto, porque a lo mejor te criaron pensando eso. Y cuando tú los conoces, que está la persona, el ser humano al frente tuyo, Claro, pues hermano, tú te vas a entrar a una crisis. sí. Vas a entrar a una crisis porque tú no pensabas que eso iba a ser así, ¿verdad? Y a lo mejor gente que tú pensaste que tú no te ibas a llevar con ellos, terminan siendo tus mejores amigos en esos 4 años de universidad. Aunque piensan completamente diferente. Aunque se convierten en hermanos o hermanas. Sí, 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 full. Y es que la universidad abre todos esos espacios. Pero la pregunta es, William, Ah, ¿cómo nosotros mantenemos la fe en un mundo de la universidad donde tenemos todas esas cosas, donde está toda esa diversidad, toda esa pluralidad? Porque la gente rápido dice, no, deja que llegue a la universidad y se te va a ir la fe. Cuando cojas tu primera clase de filosofía, se te va a ir la fe. ¿Me entiendes? Como que te venden estos cuentos y después ven la película de God's Not Dead y sale este profesor así diciéndote como que, este profesor es así, ¿me entiendes? Como si la universidad siempre fuera de esa manera y como si todos los jóvenes se fueran de la iglesia después que llegan a la universidad. La pregunta es, ¿cómo entonces nosotros podemos hacer para mantener nuestra fe en medio de todos esos cambios, de todas esas cosas que suceden en la vida, en medio de esa pluralidad, en medio de esos nuevos panas, en medio de ese rompimiento de esquemas, de que hayan cosas que quizás aprendimos en la iglesia, quizás nos dimos cuenta que no era como nos lo enseñaron? ¿Me entiendes? O cosas que siempre creímos que eran así y de la nada tomamos una clase y nos pusimos a investigar y dijimos, diache, pero es que esto no era así. te abrió el Y- pensamiento crítico. Sí, sí, sí. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Qué herramientas les vamos a decir a nuestros panas? Pues mira, no todo el mundo es igual, ¿verdad? Todo el mundo tiene crianzas distintas, Ujú. tiene... Yo nací y me crié en la iglesia, Yo no. ¿verdad? Así que vamos a ir Claro. de dos puntos distintos. Yo nací y me crié en la iglesia. Y claro, en la universidad, tuve mis crisis de fe, pero no fue necesariamente por cosas que yo vi en la universidad. ¿Por qué Fueron, fue? fueron procesos que le pasan a todo joven en la universidad. Y no necesariamente en la universidad, en ese periodo Esa edad. de edad, Claro. ¿verdad? Yo siempre estuve en contacto con
con los jóvenes, grupo de jóvenes de la iglesia. Tenías un grupo de apoyo. Tenía un grupo de apoyo, claro, no era una cosa que nos veíamos todos los días porque en mi iglesia no había muchos jóvenes, pero sí en distintas actividades que se hacían a nivel isla y qué sé yo qué. Y claro, no eran las amistades con quien yo siempre estaba porque estudiábamos en sitios distintos, pero ese arraigo a mi fe, pues me ayudó en tiempos de estrés, de ansiedad, de cuando llega este momento que tú estás you think you're over your head, o sea, y no sabes qué hacer. Pero mira, una cosa que también me ayudó, porque en la universidad yo no tenía nadie de la iglesia. Ok. Ninguno de los jóvenes estudió donde yo estudié. Sí. Así que eh, las amistades que yo hice, las amistades que yo hice, y que valga, no todos eran de la iglesia, no todos compartían mi fe, Claro. pero a cierto punto compartíamos valores, no necesariamente valores religiosos, pero yo me encargué o no sé si es que me encargué o que pues uno gravita, ¿verdad? Hacia ese tipo de personas. Pero la gente a quien yo gravité y que gravitaron hacia mí, todavía soy amigo de algunos, que eso es otra cosa. Prepárate porque en la universidad ¿sabes? Fuera de las amistades que tú hagas después en el trabajo, que no todos se convierten en amigos en la universidad tú vas a crear ese grupo de amigos que a veces son de por vida, ¿verdad? Pues yo, eran amistades que, mano, vacilábamos y qué sé yo qué, y estábamos ahí el uno para el otro, ¿verdad? Pues yo gravité hacia gente que de alguna forma u otra, no necesariamente religiosamente, compartíamos valores, ¿verdad? Y el amor para muchas cosas, amor a las películas, a los juegos de video, a las series de televisión, Sí. este, y no estaba solo, no me sentí solo, lo cual puede ser algo que nos pasa en la universidad, Claro. porque hay gente que se le hace difícil hacer amistades, se le puede hacer difícil hacer amistades y termina solo, porque imagínate, se le hace difícil cuando están en la burbuja de la escuela, Ujú. imagínate cuando se abren a un mundo donde están viendo cosas por primera vez. Sí. Pues A mí, eso me ayudó y, ¿verdad? El hecho también de que tuve a mis padres, este, estaban ahí presentes. lo cual, y no sé cuál es tu perspectiva de esto, porque tú sí te fuiste lejos de tu casa. Ujú. Miren, aunque estés lejos, aunque estés lejos, tus padres siempre van a estar ahí. Ahora, si estamos lejos, ellos no van a saber qué es lo que nos está pasando, a menos que les digamos. Tengan esa libertad de hablar con los padres. Nos creemos que somos adultos tan pronto llegamos a la universidad, ¿verdad? Y más cuando nos vamos fuera de casa. Pero mira, hay un refrán que dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Nuestros padres, Ay, William. nuestros padres sí, pero porque si ese es el refrán, eso es parte de nuestra Está cultura. bien, pero estaba hablando de tu mamá, William. No, eso es un refrán. Estaba hablando de tu mamá y después dice, más sabe. Eso es un refrán. Cuando tú dices cría cuervo y acuéstate a dormir, ¿tú le estás diciendo a alguien cuervo? No. Pues mira, tengamos esa apertura con nuestros padres. Ya ellos vivieron, ya ellos ¿Verdad? pasaron por lo que nosotros estábamos pasando en ese momento. Y qué mejor que alguien que nos ama para darnos consejos, que entonces ir a alguien que no sabe de lo que está hablando. Mira, a mí no me pasó así. Este, en mi caso, yo cuando entré a la universidad tuve mis luchas, pero dentro de las luchas que yo tuve de fe, ese es el timbre que ustedes van a extrañar cuando estén en la universidad.
Mírenlo por un segundo. Estamos bien. Mágicamente tuvimos un cambio. Sí, esto fue improvisto. Adiós, William, te salió pelo en la cara. En la cara, Tienes una gorra. outfit. Nah, no te digo. Eh, ¿Qué pasó con mi amigo? bueno, unos improvistos, pero nada, estamos magical. Wow. ¿Qué estaba contando? Estabas hablando en el contexto de tu perspectiva universitaria. Sí, cuando entré a la universidad. Pues mira, resulta que cuando yo entré a la universidad fue completamente distinto porque yo sí me fui, primero estaba cerca de casa, pero no tenía esa apertura. By the way, Richard. Gracias. La tengo con ese hoy. Ajá. El punto es que, shout out to Richard. El ¿Qué punto pasó, es que ¿Cuál es el punto? me turbé. Claro. Perdóname. ¿Qué dijiste, shout out Richard? Y, Sí. dio algo. Todavía recuerdo cuando te mudaste. Yo fui su roommate, por si acaso. Pero él no era el que estaba. No, yo me bañaba, por si acaso. Pero recuerdo que cuando yo me mudé, fueron varias cosas que tuve muchos cambios y muchos choques. Por ejemplo, uno de ellos era que cuando yo me mudé, yo estaba en el hospedaje, pero yo no tenía un carro para moverme. Y entonces, ¿te acuerdas de eso? Y Claro. en medio del hospedaje, yo lo que tenía era una compra y yo no sabía cocinar, pana. Y yo tuve que empezar a improvisar, Recuerdo a ver eso. cómo cocinar y cómo bregar, porque yo lo que tenía era una compra y no había chavos para comprar afuera. O No, sea, es que cuando un un universitario limitado. lo más que vas a aprender es un dato. Sí, Administrar. literal. Si tú no has aprendido a Si no lo administrar, haces, tienes un problemón. y ahí vas a aprender a cómo dividir tu Sí. presupuesto semanal. Full. A menos, ¿verdad? Que tengas la bendición de gasto ilimitado, pero Pero eso está complicado en estos tiempos. no siempre pasa. Claro, y a veces tú esperas que te sobre tanto de la beca, pero después te dicen, no, es que este libro vale 150. Y tú dices, ay, gracias. La profesor". comida. Sí. Y el jangueo con unos panas, a veces tú tienes que pensarlo, porque dices, si yo jangueo con los panas, puedo gastar tanto. No. Y después la semana, ¿cómo le hago? No, o pasa, los gastos pasan. Chacho, otra cosa. El punto es que yo tuve que aprender a cocinar y yo usaba a mis roommates como conejillos de India. Eso yo cocinaba más para que ellos probaran y me dijeran si Que estaba bueno. Si ya no cocina, pero sí. Ah, sí cocino de vez en cuando. Entonces, el punto es que al estar lejos de mi familia, no necesariamente tenía la apertura para acercarme y decir algunas cosas como que lo que estaba viviendo, o más que todo de mi parte, como que no sentía esa confianza yo de acercarme, llamar y decir, mira, es que estoy pasando un momento triste, pero la estoy pasando difícil por esto y por esto. Claro. No se me hacía tan sencillo llamar que no fuera, porque si a veces llevo rato sin hablar con mi familia, pues no quiero llamarlos para decirle todos los problemas que tengo. Quiero llamarlos para decirle que la estoy pasando bien, cómo están ellos, quiero escucharlos, no quiero ponerme a hablarle de mis problemas. Y yo creo que a veces nos pasa eso, ¿no? Que tú prefieres hablar con un pana que ya tú sabes cómo está, que los has visto, decirle, mira, me está pasando esto, por la cercanía que tienes. Por supuesto. Sin embargo, en mi caso, cuando esas cosas me pasaban, tenía los panas que podía hablar con ellos, aunque obviamente no necesariamente tenían la misma sabiduría que podrían tener mis papás o que podía tener alguien que haya vivido eso. Pero algo que sí yo me di cuenta es que, no sé si te acuerdas, que habían algunos días que yo me quedaba y de la nada yo ponía un salsón, y ponía una salsita ahí en la bocina y qué sé yo qué. Claro. Pero era porque esas cosas me acordaban a mi casa. Te vas a dar cuenta que cuando tú estás lejos, vas a pensar que cosas que tú decías, ay Dios, aquí viene el viejo mío a poner salsa de nuevo todos los fines de semana, o a poner esto, a poner aquello, a poner lo otro. Esas cosas después las vas a extrañar. Y cuando estés en la universidad, que estés lejos, sin pensarlo, de la nada me levanté un día y puse una salsa que mi viejo ponía todos los días, todos los fines de semana, y de esa manera yo podía conectar con mi casa, con mi familia, ¿me entiendes? A pesar de que estaba en un nuevo contexto, en un nuevo momento, y yo creo que de la misma manera hacemos con la fe. Cuando tenemos unas experiencias con Dios en nuestra vida, dentro de la iglesia, en algún retiro que hayamos ido, Claro. en diferentes momentos, es esas experiencias las que nos van a recordar cuando estemos pasando por momentos duros. Son esos momentos los que yo te puedo decir que cuando estés bien en estrés o con mucha ansiedad, esos momentos son los que te van a recordar para tú poder decir,
mira, ¿sabes qué? Yo en este momento lo sobrepasé o Claro. lo sobrellevé, o me acuerdo que en la iglesia hablaban de esto, o me acuerdo que Luis, el maestro de vida espiritual, me decía esto, Ujú. y que en este momento, por lo menos esas herramientas que ya tú tienes, que a veces tú las tomas por sentado o no necesariamente las usas porque no las necesitas, cuando llegue el momento difícil, te aseguro que te vas a acordar de ella, Sí. porque a mí me pasó. Y tú vas a empezar a buscar dentro de ti qué tú tienes para lidiar con todo el estrés que tienes de los finales, con todos los trabajos que tienes que hacer, que tienes que entregar un trabajo mañana. Vas a empezar a coger el gusto al café. Escúchame que te lo digo. Que Luis no tomaba café. Yo no tomaba Los café. primeros cafés fue conmigo, por cierto. Sí, yo no tomaba café. Y le metí un chojetón de azúcar. Ahora es Pero la eso bestia. puede ser, Ahora es la bestia. eso puede ser otro tema. Sí, es otro Otra conversación. tema. Pues sin embargo, esas herramientas tú vas a comenzar a buscarlas Ujú. dentro de ti, de cosas que ya has aprendido. Vas Claro. a emular gente que tú conociste, que te Vas a contaron experiencias. valorar cosas que no las veías igual. Claro, Yo me recuerdo, por añadir una anécdota, puedes añadir todas las que tú quieras. mano, cuando yo Este es Ricardo, tuve, by the way. sí, saludos, de sonidito, gracias. Eh, Mágico. Mira, pues cuando yo había trabajado anteriormente, pero mi primer trabajo como formal fue en una tienda de ropa. Y recuerdo que cuando me tocaba doblar ropa, me acordaba cosas de papi cuando veía clientes o cosas. Y mano, eso me traía una clase de nostalgia. De verdad. Una nostalgia increíble de el papá con el nene haciendo cosas, porque yo hacía muchas diligencias con mi papá. Sí. Entonces, bueno, Que no te gustaba cuando chiquito. no, no me gustaba. Ahora, bueno, todavía él me invita a hacerlas, pero no, ¿me entiendes? Ya la distancia y el La tiempo. nostalgia. Ya, No, exacto. no Pero, va tanto. pero el elemento, mágico. Gracias. el, el elemento es que empecé a acordarme y valorar cosas de mi infancia y de mi adolescencia que no las veía igual. Y ahí, estando lejos, porque también yo soy del oeste, estando en San Juan estudiando. Es del oeste, pero tiene una hoja Santurce. Bueno, Santurce me adoptó, esa es mi segunda casa. Mágico. El elemento importante que yo aprendí fue que a valorar cosas que no estaba viendo de la misma manera. Claro. ¿Sabes? Cosas que daba por sentado, que las pichaba, que para mí eran insignificantes. Entonces, el estar lejos me lleva a valorar cosas de mi hermano. Mi hermano vivió un momento en Bayamón. Bueno, tú sabes. Pero nada, un gusto a la gente de Bayamón, los quiero mucho. Mágico. Pero empecé a valorar cosas que no las veía igual. No las veía igual. Y entonces mi hermano estando en Bayamón, que después se muda a Estados Unidos, empiezo a añorar cosas que compartía con mi hermano. Somos bien apegados todavía, ¿sabes? Hablamos cotidianamente, viajamos juntos, compartimos mucho. Pero estando lejos, empecé a valorar cosas que no, daba por sentado que las pichaba. Así que cuando tú entras a esa etapa de, en esa experiencia universitaria del primer año, segundo, que empiezas a formar nuevas amistades, que tus Ujú. amistades que empiezas a crear tienen otras perspectivas, pero hay cosas Que los conecta. que los conecta. Y dices, mi hermano No hacía que esto. gravitas, como decía William, No, ¿verdad? Pero que Wilmer se conecta. fue un viaje de Sí, él chamán casi. estaba en un viaje. Yo no dije nada, ¿verdad? Pero Pero, William, lo siento, tú estabas en este eh, viaje. mágico. Pero que, sinceramente, cuando uno empieza, por lo menos, a transcurrir con diferentes personas, ya sea en el ambiente laboral, porque va a empezar a trabajar Claro, en en algún momento en algún necesitas chavo, momento. papi. Correcto. Hay que bregar. Y empezar a conocer personas nuevas, pues ahí de ese momento tú vas a decir, contra estas cosas yo no las veo igual. Te vas a sentir viejo cuando vayas al supermercado y digas, diache, qué cara están las pechugas. Sí, Me pasó. Y eso no fue un momento así. mágico. No, Fue un momento triste. en ese momento del supermercado, cuando empezás a ir al supermercado, que te des cuenta lo caro que está, pues Cuando te des cuenta que ya no puedes comprar las chucherías que a ti te gustaban. no, que no puedas pagar la suscripción del Xbox para que te den los juegos gratis con el Game Pass, ¿me entiendes? Ya no va a ser mágico. Ahí te das cuenta que tú dices, diache, ya no tengo tiempo para jugar. No, o el tiempo que uno le dedica al TikTok o al Instagram por limpiar el apartamento, Sí, importante. por limpiar el mágico. Por limpiar las cosas, terminar los trabajos, ser diligente con las responsabilidades, pues ahí te das cuenta que no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Pero tú tienes algo importante. ¿Cuál? Y es que yo recuerdo que tú tienes un background, ¿verdad? Donde te criaron en la iglesia,
todo lo demás, De chamaco, sí. de chamaco. Y recuerdo que hubo un tiempo donde nos conocimos, que tú estabas pasando un momento muy difícil en tu vida dentro Sí, de tu etapa universitaria. Y a pesar de esas situaciones que por lo menos yo viéndolo desde afuera, yo pude ver a Richard dentro de su etapa universitaria claro. buscando herramientas de cuando era chamaco, de ese momento, Ujú, que lo ayudó a sobrepasar esos momentos difíciles. sí, sí, sí. Yo ¿Te creo que gustaría compartir algo de eso? puedo compartir unas cosas. Me tienes que preguntar porque hay cosas que como que la... Sí, 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 sí. Pero en ese momento universitario, yo estaba muy apático a la religión. O sea, Claro, la gente habla mucho de la empatía, pero no habla de la apatía que se vive en la sociedad. claro. Pues en ese momento yo estaba convirtiéndome en una persona apática Sí, sí, sí. a las costumbres que había aprendido. Pero estaba inundado en tristeza, inundado en depresión, tenía una incertidumbre o una duda. A todo el mundo le hacen duda, pues Claro. yo solía tener muchas dudas. Y en ese momento comencé a estudiar muchas clases de humanidades para encontrar respuestas a las cosas, de Ujú. teología. Sí, sí. Y fue un momento de descubrimiento. Esa etapa, porque yo les digo algo, yo empecé a descubrirme, y lo digo sin pena, a los 22 años. Ujú. Hay personas que no se sientan incómodos, ¿por qué me está pasando esa edad? Estás en una etapa de descubrimiento. Yo a los Claro. 22, no voy a decir que se me abrió el tercer ojo como dicen los iluminados, ¿verdad? Magical. No, no, sin que aprender. Diablo. Exactamente. Pero comencé a aprender disciplinas nuevas a Claro. diferentes circunstancias y empecé a Sí, enfrentar comenzaste a tener otras otras experiencias, ver experiencias. otras cosas. Sí, sí. Correcto. Te conocí a ti en Ujú. esa etapa Sí, también, 18. 2018. No diga el año que no, bueno, era que se va lo mágico. Pero, Se fue. pero el detalle de uno estar experimentando de esa incertidumbre, de duda, esa etapa y comenzar que parece un ciclo, casualmente parece un ciclo porque pasa esa etapa y de momento comienzas a entender el por qué. Claro. Y uno empieza a aferrarse quizás más a la fe, a comprender. Cuando empieza con la sed de búsqueda, empiezas a buscar alternativas y empiezas... Creo que la fe terminó, aunque estaba apático, terminó siendo parte de mi respuesta. Y tú supieras Más que, la esperanza, más bien, la esperanza, tú supieras que esos diálogos que teníamos que dentro, debatíamos mucho, muchísimo, muchísimo. teníamos muchos debates. Esos debates y diálogos también me ayudaron a mí, a pesar de que yo venía, estaba en un background estudiando teología en el bachillerato y todo lo Ujú, demás. Sin embargo, estableció bases, como decía William ahorita, que a veces tú conoces personas claro. distintas, porque Richard tenía una apatía a la religión, pero tenía un roommate que estudiaba teología y estaba Sí. estudiando full, Y amigos, ¿entiendes? tenía Y, amigos y allí. amigos. Ujú, Y en medio de eso, poquito a poco, fuimos creando una claro. amistad en medio de esos debates, en medio de esas dudas, de esas preguntas. Pero también me ayudó a mí a poder romper esquemas Ujú, dentro de las cosas, ¿verdad? Y no necesariamente tener que tener un debate para decir quién tiene la razón, que eso es lo que nos caracteriza cuando discutimos. Tú exactamente. sabes, como que no es como que, tú tienes que pensar igual que yo, sino como de que yo puedo aprender de ti, que tú puedas aprender de mí. Y eso es algo que nos brinda la universidad, que nos brinda el pensamiento crítico, Exacto. pero que dentro de esos procesos hay algunos que tienen una apatía a la religión, hay otros que se acercan más a ella y hay otros que pueden lograr romper paradigmas de cosas que les enseñaron porque tienen nuevas Ahí experiencias. fue que lo que pasó conmigo. Eso fue lo que pasó contigo. Que fue un proceso de pasar ese, yo digo como el portal, como uno dice, ok, aquí estaba No, ya aquí, estás como William, ya está. me fui mágico, tú dices. Sí, sí, sí. Ah, Un bueno. portal ahí. Sí, no, pero digo el portal en el sentido de como que uno está en una barrera, Sí, sí, en ese sí. sentido de portones, que dice, déjame romper este portón que yo pienso, y es una condición que uno está ya precondicionado. Claro. Pero la mejor etapa de mi vida, yo voy a decirle que es la etapa universitaria. Sí, Esa es la mejor etapa, uno conoce personas, claro. experimenta experiencias laborales muy distintas a lo que quizás pensaba. Yo terminé trabajando en la radio, Ujú. terminé haciendo cosas que jamás pensé. Así que, Te eh, da muchas experiencias y claro, se abren muchas puertas. Y tú tienes que decidir para cuáles va. sí. ¿Me entiendes? Como que yo quiero hacer esto o esto no quiero. Pero algo que me ayudaba, aunque yo estaba apático, quizás era con las estructuras religiosas, Sí. pero esos cimientos de fe, yo oraba todas las noches, ¿Ves? oraba todas las noches. ¿Por qué? Me daba paz. Me daba paz en medio de la incertidumbre que Claro. sentía. Yo sentía que tenía que hacerlo.
Quizá pueden decir que pues ya tú estabas precondicionado, O te acercaba a lo que te enseñaron. pero me sentía conectado con eso y al otro día me sentía más tranquilo. ¿Mm? O te decía a ti, Luiso, yo digo Luiso a él de cariño, Sí. Luiso, ora por mí que tengo esto, tengo lo otro. ¿Sabes? Independientemente, yo sentía esa necesidad que me daba paz y iba tranquilo a hacer las cosas o a pasar los procesos que estaba pasando. Yo creo que un aspecto sumamente importante de eso es que tenemos ya una base. No hay que cerrarnos, como algunas personas Claro. dicen, como que, no, cuando tú entras a la universidad tú no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto. Sino que vamos a la universidad, tenemos experiencias, pero lo más importante que yo quiero que tú que me estás escuchando hoy, que tienes todas estas incertidumbres, estás viendo. nervioso, que me estás viendo este bigote de lo más lindo que tengo hoy, que esto está, mira, Mágico. en medio de eso, yo lo que quiero es que tú te lleves, es que cuando tengas esos momentos duros y difíciles de la vida, puedas recordar que tienes una base de fe. Correcto. Que estar en la universidad no significa que tienes que dejar la fe a un lado. Que no solamente eso, sino que si conociste cosas diferentes, diversas, y tuviste diferentes experiencias, no significa que tú tienes que negar tus bases y quién tú eres, sino que vas a descubrirte, vas a seguir conociendo cosas, pero sobre todo, Dios va a estar ahí. Y Eso va a así. estar ahí contigo. Y te vas a acordar de Dios, te vas a acordar de gente que estuvo ahí presente en tu vida. Y estoy seguro que aunque estés apático a la religión, como le pasó a Richard, o estés siempre en la iglesia, como le pasó a William ahorita, en medio de todo eso, Dios va a estar presente. Y vas a poder aferrarte a tus experiencias de fe, como le pasó a Richard, que oraba todas las noches a pesar de sus situaciones. ¿Por qué? Porque podía sentir paz en medio de esos momentos. Vas a poder acercarte a tu grupo de apoyo. Adicional a eso, ten por seguro que la universidad, el pensamiento crítico, las preguntas y las dudas no niegan la fe. Claro que no. Al contrario, hace que profundicemos en ellas. Ocurro. Por eso, Luis Santiago, y estamos aquí, no Sí. solamente para hablarte de nuestras experiencias, sino para decirte que en medio de todo esto, estamos aquí para ayudarte. Nos puedes escribir en el DM, pero más que todo, dale subscribe, Sí, que dale lo like, compartan. compartan. Sí, un likecito, Sí. compártelo. Mira, eso, cuando tú lo Mira, compartes, ese- esto pasa mira, una cosa así, Mágico. una cosa bien mágica y bien bella, que sale un nuevo suscriptor. Y de la nada, cuando tú le hundes ese botón ahora mismo, No es tú- que si empiezan a compartirlo Sí. y a hablar en las redes, uno le paga un shout out al grupito. Mira, gracias al corillo. y le digo, hey, gracias a fulano, o a este fulano, corillo. el corillo. Claro que pam, sí. Y si nos envía un mensajito, también compártelo sabemos con de pana. ti. Todo el mundo está pasando por un proceso de estar en la universidad, de esa incertidumbre. O si ya está en la universidad, Claro, pues, que nos ¿por qué comparta no? la experiencia. Eh, Mágico. compartan. Que compartan. Así que, corillo, Gracias. este es Peace and Theology. Este es Richard y William, que estaba ahorita, no sé qué pasó, pero eso fue. Mágico. Nos vemos, corillo. Fuimos.